Pues creo que algunos han tenido la experiencia de estar en el aeropuerto y necesita llegar a cierta ciudad en cierto vuelo y es el único vuelo, pero no tienes un pasaje para ese vuelo por alguna razón. Entonces, si ese es el caso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pedir que les pongan en la lista de espera, standby. Right? Entonces, ¿qué significa eso? Si una persona que compró un pasaje no aparece, si cancela su vuelo, entonces te tocará a ti ese cupo. Entonces, digamos que estás en el aeropuerto y tú llegas primero y te ponen en la lista de espera y hay 3 personas después de ti. Esperas un rato y después el empleado te dice, buena noticia, una persona canceló y ahora tú puedes ocupar el asiento de esa persona. Ok, qué alivio. Pero, ¿en algún momento has pensado en las otras personas? Con las otras 3 personas que están después de ti en la lista de espera? Porque ellos van a tener que esperar el próximo vuelo o el próximo, para que puedan llegar a ese destino. ¿O alguna vez has pensado en la persona que originalmente compró ese pasaje y preguntarte, ¿por qué será que no apareció en el aeropuerto? ¿Será que se levantó tarde y no pudo llegar a tiempo? ¿Será que se enfermó y está hospitalizada? Nunca sabrás. Pero cuando nos dicen que, ok, ahora nos toca, podemos salir en este vuelo, es un alivio. Motivo de acción de gracias también. Porque si hubieras llegado un poco después, quizás estarías todavía en el aeropuerto mirando a ese avión despegar sin ti. Los cristianos gentiles en Roma estaban en una situación semejante. Y Pablo les dirigió esta palabra en Romanos capítulo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron los judíos para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Un gentil es una persona no judía, como yo, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. En la Biblia, y aquí en otras partes, Israel a veces se describe como un olivo plantado por Dios. Las raíces de ese olivo, de la nación de Israel, fueron Abraham, o mejor dicho, la fe de Abraham. Dios le dijo a Abraham, le prometió que haría de él una nación grande. Es lo que dije a los niños hoy. Haré de ti una nación grande. Y él creyó la promesa. Y sus descendientes llegaron a ser una nación grande, la nación de Israel. Y Dios apartó esa nación para sí mismo. ¿Para qué? Para que cuando viniera el Salvador prometido a Adán y Eva en el huerto de Edén, ellos lo reconocieran y lo compartieran con el mundo. Algunos de los judíos reconocieron que Jesús de Nazaret era el Mesías y creyeron en él, algunos. Pero la mayoría rechazó a Jesús. Y esto es lo que dice Juan en el primer capítulo de su libro. Dice, vino Jesús a lo que era suyo. Él, que era un judío, vino a los judíos, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. No todos, pero la mayoría. Durante el ministerio de Jesús pasó 3 años predicando, enseñando, haciendo milagros, ¿verdad? Y multitudes de personas fueron a verlo, a escuchar sus palabras o a ser sanadas. Pero al final del ministerio de Jesús, si lees los evangelios,
le quedaban muy pocos discípulos, muy pocos. La mayoría ya lo habían rechazado como el Salvador. Y leímos en la lectura para hoy esto. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló, pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara. Y con sus gritos se impusieron. ¿Cuál fue su decisión? Rechazar a Jesús. Escoger un asesino. Barrabás. Y la decisión de Pilato, la incorrecta, fue crucificar a Jesús. Entonces, después de la resurrección de Jesús, los apóstoles salieron a predicar el evangelio, la buena noticia, al mundo, al imperio romano. Y siempre fueron primero a donde se congregaban los judíos para entregarles ese mensaje. Y tuvieron una experiencia semejante, porque algunos de esos judíos reconocieron que Jesús era el Mesías y creyeron en él, pero la mayoría no. Y algunos rechazaban ese mensaje con violencia contra los apóstoles. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a predicar más a los gentiles, a los no judíos. Y eso, en cierto sentido, fue una bendición. El rechazo de los judíos, cuando los judíos les dijeron a los apóstoles, no queremos escuchar ese mensaje, ellos fueron a otro grupo, a los gentiles, y para ellos fue una gran bendición, porque muchos de ellos creyeron y llenaron la iglesia. Y en estas palabras, Pablo les dice a ellos que ustedes son como esto. Se dice como una clavija cuadrada en un agujero redondo. ¿De qué manera eran así? Porque las bendiciones que Dios prometió a Abraham y a la nación de Israel ahora pertenecían a estas personas que no eran judíos. Muchos judíos se habían desgajado del árbol de la fe, de ese olivo, por su incredulidad. Y ahora estas personas habían sido injertadas por Dios, aunque no eran de la familia de Abraham. Eran como clavijas cuadradas que Dios puso en un agujero redondo. Y así somos nosotros también. Bueno, no sé. Puede ser que haya una persona judía en este auditorio hoy, no sé. Pero por mi cuenta, yo no soy judío. No puedo decir que Abraham fue mi tatarabuelo. Nosotros no podemos decirlo. Pero ahora, por la fe en Jesús, somos como esto. Hemos sido injertados en este árbol, que antes perteneció solamente a Israel, pero ahora pertenece a todos los que creen en Jesús. Se llama la Santa Iglesia Cristiana. Entonces, por la fe en Jesús, tenemos tantas bendiciones. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados, paz con Dios, su promesa de que viviremos para siempre en el cielo. Y todo por Jesús, porque Él nos ha injertado. ¿Y Dios nos injertó en ese árbol porque fuimos los primeros en la fila? No. ¿Nos injertó porque fuimos mejores que las personas que rechazaron a Jesús? No. Y Pablo nos lo dice en los próximos versículos. Dice, ahora bien es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Entonces, nosotros, los gentiles, ahora formamos parte de este árbol de fe. Somos ramas injertadas por la gracia de Dios. Simplemente por su amor inmerecido somos miembros de este árbol. Ahora, otros fueron desgajadas, nosotros fuimos injertadas por Dios, por su gracia. Por eso te digo, dale gracias a Dios por tu lugar en el árbol de la fe. Y si estamos verdaderamente agradecidos,
por ser ramas ahora en este árbol de la fe, quizás no nos olvidaremos de las otras personas, las personas que, por ejemplo, fueron o se desgajaron a sí mismos de ese árbol, o de las personas que no han sido injertadas todavía. Pablo nos anima a esto en el versículo 11, cuando dijo, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron los judíos para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pues cuando vio que la mayoría de sus paisanos, los judíos, porque Pablo era judío, cuando vio que ellos estaban rechazando casi todos este mensaje del evangelio que él predicaba, eso le llenaba de tristeza y de angustia, porque él quería la salvación de ellos. Y dice aquí, por eso hago más de lo que el Señor me llamó a hacer. Por eso sigo predicando a más y más gentiles para que ellos sean salvos y para que mis paisanos, los judíos, vean las bendiciones que ahora gozan los gentiles y se pongan celosos y digan, ojalá que yo tuviera esas bendiciones y quizás escuchen el evangelio. Puede ser que en algún momento hayas estado frustrado, quizás porque estás tratando de compartir tu fe con una persona, para que crea en Jesús, sea un familiar, un amigo, pero esa persona persiste en la incredulidad, no quiere creer, se resiste a tu mensaje. O puede ser que a veces miramos a una persona y decimos, yo no puedo imaginar a esa persona en la iglesia. O decimos, esa persona es muy radical, muy pecadora, muy metida en las ideas de la sociedad. No puedo imaginar a esa persona en la iglesia. Pues si pensamos así, creo que este estímulo de Pablo es para nosotros, porque él dice, si una persona está viva, existe la posibilidad de que Dios lo convierta. Él no tiró la toalla en cuanto a su pueblo, los judíos. Voy a seguir predicando con la esperanza de que pueda convertir a algunos, de que Dios todavía puede obrar en sus corazones para que crean en Jesús. Y así es con nosotros. O sea, el evangelio tiene poder para convertir a cualquier persona. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Es decir, yo no fui miembro de ese olivo, fui miembro de un olivo silvestre. Fui un gentil, sin Dios, sin las promesas que Dios dio a Abraham, pero ahora, por el poder de Dios, mediante el evangelio, por la fe en Jesús, ahora he sido injertado en este olivo cultivado, que es la Santa Iglesia Cristiana. Y puedo dar gracias por eso, porque Dios lo hizo. Porque ahora soy parte de este olivo y Él puede obrar por medio de mí para llegar a otras personas. Y piensa en esto también. Pablo habló de provocar a su propio pueblo a celos por medio de su predicación. ¿Nuestras vidas cristianas provocan a nuestros vecinos incrédulos a celos? ¿A qué me refiero? Si vivo una vida abiertamente cristiana, no fanáticamente cristiana, no me refiero a eso, sino abiertamente cristiana. Si mis vecinos y compañeros de trabajo que no creen en Jesús, si ven la sinceridad de mi fe, la sinceridad de mi amor, si ven que nosotros nos amamos unos a otros y amamos a otros incondicionalmente, si ven la sinceridad de nuestra generosidad, si ven la paz que tenemos en nuestro corazón, sabiendo que tenemos paz con Dios y ahora en cualquier momento, sea un momento de tribulación o de gozo, tenemos paz. Si ven que acudimos a Dios con toda confianza en oración, es posible que ellos digan, yo necesito eso también. Porque pueden tener algunas de esas cosas aún sin la fe en Cristo, pero no plenamente, como Cristo nos las da. Entonces podemos, por medio de nuestras vidas, provocar a celos a las personas que no creen en nuestro entorno o en nuestra comunidad. Pero la clave es vivir una vida abiertamente cristiana, reflejar nuestra fe en la manera en que vivimos, por medio de nuestras palabras y acciones.
¿Se acuerdan de esa palabra de Jesús? Él dijo, hagan brillar su luz delante de las personas para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vivir una vida agradecida por la fe, una vida cristiana, y Dios puede obrar por medio de nosotros para que quizás algunas personas digan, bueno, debería investigar lo que esta persona cree, investigar el cristianismo. Ahora, si estás en la lista de espera en el aeropuerto y llegas a conseguir un asiento en un vuelo, el vuelo que necesitas, y la persona detrás de ti no, sería muy inapropiado decirle verdad o burlarte de él, diciendo, bueno, yo conseguí un vuelo, un asiento y tú no. Sería muy inapropiado, ¿no? Y Pablo dice lo mismo a los romanos. Dice, tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Era cierto que muchos judíos se habían desgajado del árbol de la fe por su propia incredulidad, y ahora estos gentiles ocupaban su lugar en el árbol. Pero necesitaban recordar, como dije antes, que era solamente por la gracia de Dios, por su amor inmerecido, que ahora eran ramas en ese árbol. No tuvo nada que ver con ellos, con su decisión, nada. Entonces, estos versículos demuestran que un creyente puede perder su fe. Puede perder su fe. Entonces, Pablo les avisa. Dice, tengan cuidado de no perder tu fe y así ser desgarrado, o ¿cuál es la palabra? Del árbol. Gracias por ayudarme en español. ¿Okay? Entonces, puedes perder tu fe. Entonces, él dice, no seas arrogante espiritualmente. Entonces, si tenemos demasiada confianza espiritual en nosotros mismos, pensando que la fuerza reside en nosotros, podemos caer. Si un pastor dice, pues yo no necesito estudiar la palabra de Dios por mi cuenta, porque yo la uso todos los días para preparar sermones y estudios bíblicos, está en peligro. ¿Por qué? Porque un pastor necesita recibir personalmente la palabra de Dios también. Si un joven dice, bueno, yo recibo la palabra de Dios todos los días en mi colegio, ¿para qué necesito participar en el grupo de jóvenes o ir a la iglesia los domingos? ¿Sería posible escuchar demasiado la palabra de Dios? Les pregunto. No sería posible. Y especialmente durante los años de la juventud, porque muchos hemos pasado por esos años y sabemos cuántas tentaciones hay. Por eso Pablo dice, seas temeroso. Tenemos que entenderlo bien. El Evangelio nos dice, o dice a los pecadores temerosos del castigo de Dios, no seas temeroso, no te preocupes, todo está bien. Jesús murió por tus pecados, son todos perdonados. Dios te considera justo, no seas temeroso. Pero cuando se trata de la posibilidad de perder la fe, Pablo dice, seas temeroso. Deja que tu temor reverencial a Dios te guarde de la arrogancia espiritual, de pensar que tú eres muy fuerte y no necesitas ayuda. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor Carl? El pastor fundador de este ministerio, ¿ok? Muchas personas lo conocen. Y él decía que el creyente que tuviera la determinación de no perder su fe, no la perdería. También podríamos decir, el creyente que sea temeroso o tema perder su fe, no la perderá. ¿Quién tiene miedo de las abejas? Algunas personas, ¿ok?
Hay ciertas cosas que puedes hacer para que las abejas no te toquen. Si eres una dama, no uses mucho perfume, porque eso les atrae. También la ropa, como Jermaine, creo que si hubiera abejas aquí, ellos irían directamente hacia ti, ¿verdad? Porque su blusa es como una flor. Okay. Hay ciertas cosas que puedes hacer para que no te molesten, pero no hay seguridad. O sea, en cualquier momento una abeja podría aterrizar en tu brazo. Pero si no queremos perder nuestra fe, sabemos cuál es la solución. Y la solución es la savia nutritiva que Pablo menciona en este texto. La savia nutritiva del árbol. ¿Qué es la savia nutritiva? Es la palabra de Dios. Estamos aquí escuchando esa palabra, recibiendo esa savia nutritiva. Espero que sí, pero tengamos cuidado. Porque venir aquí y solamente estar presente no te dará ninguna bendición espiritual. Cuidado de no estar solamente presente y no prestar atención a lo que Dios te dice por medio de su palabra. Ten cuidado de solamente asistir sin realmente prestar atención a lo que el Espíritu Santo te está tratando de enseñar. Puede ser que algunos de ustedes hayan estado aquí por mucho tiempo y hayan recibido invitaciones a unirte a un grupo de conexión, un grupo pequeño que estudia la Biblia, a Fe 5, a los eventos para los matrimonios, a otras cosas, al programa de lectura bíblica. Y hayas dicho, más tarde. ¿Puedo sugerirte que el más tarde ya llegó y es ahora? ¿Puedo sugerirte que aproveches de esa savia nutritiva que se ofrece? No te arrepentirás. Todos sabemos que volar por avión puede ser frustrante, especialmente si necesitas llegar a un lugar y no tienes un pasaje y estás en la lista de espera porque no sabes si vas a poder salir en ese vuelo o no, o si tendrás que esperar. Pero por la fe en Jesús, estamos en el asiento en que necesitamos estar. Hemos sido injertados en el árbol de la fe, que originalmente fue un árbol judío, pero ahora incluye tanto judíos como gentiles, todos los que creen en Jesús como su Salvador. Tenemos todas las bendiciones que Cristo murió para conseguir para nosotros por medio de la fe. Entonces, que eso nos mantenga humildes, sabiendo que fue por la gracia de Dios que estamos en este árbol y que nos mueva a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para que nunca seamos descajados de ese árbol, sino que permanezcamos en él para siempre. Amén. Amén.